Fíjate, Antonio, que es curioso que mientras en la plataforma política, en el Distrito Federal, en lo que es el centro de poder, estamos duro y dale con las reformas, tenemos otros territorios también mexicanos, como Michoacán, como Guerrero, como Chiapas, donde lejos de estar en discusión las reformas y demás, se está discutiendo la forma de hacer la política o la forma de enfrentarse a la política, que no es necesariamente con reformas, con leyes, con legislaciones, no, es con las armas, donde están creciendo, donde tú esta semana hiciste un gran editorial llamado La Guerra del Aguacate, donde estás hablando claramente de lo que pasa en Michoacán y pusiste un punto sobre ahí muy claro respecto a la dimensión de esos grupos armados que han denominado muy elegante y pomposamente grupos de autodefensa, para evitar el nombre que son grupos o paramilitares o guerrilleros, como le quieran poner, porque son grupos que transgreden la ley, que van más allá, rompiendo el monopolio del uso de la fuerza que tiene el Estado, y que calladamente, en unos casos, como es el caso de Chiapas, y muy abiertamente, como es el caso de Michoacán, están proliferando por el país preocupantemente, y que en cualquier momento nos van a dar el susto que en su momento nos dio el zapatismo, que tanto le costó a México en la etapa post-salinista para poder hacer la recuperación. Fue aquel famoso quiebre del error de diciembre, la fuga de capitales, los asesinatos de Colosio, Ruiz Massieu, etcétera, 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 que sacudieron. Recordemos, aquel sexenio de Salinas fue un sexenio de muchas reformas, de mucha entrada a tratar de reconfigurar los privilegios de las élites o de cambiar simplemente unas élites por otras. Y hoy estamos de nuevo en un reshuffle de la política, un reshuffle financiero, un reshuffle del quién es quién en México, y dentro de ese entorno vuelven a aparecer esos grupos, sean autónomos o sean financiados por quién sabe quién, para poder decir, no únicamente por la vía de las leyes se vamos a permitir que se haga esto o esto, sino también tenemos otras posibilidades. ¿Cuál es tu percepción respecto a esta emergencia cada vez más evidente de esos grupos paramilitares? Primero, tú lo has dicho, grupos paramilitares, que además hay que recordar, el único país que tiene una cierta similitud, afortunadamente todavía no demasiado grande con nosotros, que es Colombia, por la importancia de los cárteles, por la importancia de los grupos de la guerrilla. Las FARC llevan 64 y 5 años en guerra civil. La desaparición del Estado o la permisibilidad del Estado de que una parte abuse a otra parte de la población permitió la creación de los paramilitares. En nuestro caso hemos sido un país con mucha suerte porque, gracias a la política seguida por nuestros gobiernos, el terrorismo de la guerrilla de los años 60 no nos afectó. Tuvimos la Liga 23 de septiembre, tuvimos fenómenos aislados, pero nunca prendió, dada la brecha social y dado el caldo de cultivo de nuestros problemas, como podía haber prendido. Llegamos después a Chiapas y el Ejército de Liberación Nacional Zapatista, que sigue siendo una cosa muy singular, muy especial, muy situada en la mayoría de esa población indígena. Y ahora ya sí estamos en lo que es claramente el rebasamiento del Estado. Ya no podemos seguir jugando a la broma de que son los cárteles y es... No, a ver, tenemos estados que tienen problema de cárteles, guerrilla y sublevación. Tenemos estados que tienen problemas de sublevación, guerrilla y cárteles. Tenemos estados como la Tierra Caliente y la llamada Ruta del Café, que son estados que arden. ¿Pero por qué arden? Por una razón muy sencilla, porque es donde más está reflejado el fracaso social del país. La Tierra Caliente michoacana tiene además una singularidad muy peligrosa. No es una zona fracasada socialmente. Lo que ha pasado en la capital del aguacate nacional es un tema mucho más grave porque hay una gente que tiene trabajo, tiene desarrollo, tiene base y que sencillamente el Estado ha fracasado en defenderlos.
Y ese juego de si es un juego de cárteles, que primero viene uno y después viene otro, eso no evita que la población michoacana sepa que nadie le defiende. Es muy peligroso, siempre lo fue, esa singularidad de elemento a caballo entre delincuencia y guerrilla que tuvo la familia, que tenía la tuta, que tuvieron después los caballeros templarios. No estamos hablando de unos malandros, narcotraficantes, sicarios, solo. Son una gente que además cree tener principios, los suyos, cree tener un código, los suyos. Son gente que se atrevía a escribirle una carta al presidente de la República, Guerrero, como era Calderón, ofreciéndole que ellos pusieran orden en Michoacán, que es donde empezó la aventura de Calderón contra todo, que hoy seguimos aquí pagando entre todos. Es decir, hemos llevado al ejército y traído al ejército, y llevado a la Policía Federal y traído a la Policía Federal, y hemos desaparecido a la Policía Estatal, y hemos, bueno, ya por no hablar de la municipal, ¿a quién sirven los municipales? Bueno, eso en 6 años no ha dado la paz a esa zona. Pero después que te digo la guerra del aguacate, te digo, ¿qué está pasando en Lázaro Cárdenas? Zona absolutamente intervenida, o sea, Michoacán es un estado fallido. Y ahora voy al otro punto. La tierra caliente, donde es más fallido de siempre, es en el estado de Guerrero. Acapulco es muy visible. Pero toda la zona de Chilpancingo y la Tierra Caliente, eso no es narco, hay narco, pero hay guerrilla y hay sublevación. Y aquí nos hemos acostumbrado a que tenemos una cosa que se llama el EPR, pero ahora nos vamos a tener que acostumbrar al FPR, que es el Frente Militar. Y con todo eso, pues hay 2 maneras de enfrentarlo. Desde luego no es pasear al ejército una y otra vez y encomendarle lo que no puede arreglar. Es tener unas políticas claras que le cambien al perfil. Yo estoy contento y me gusta lo que están haciendo en Guerrero. ¿Van a poder hacer lo mismo en Michoacán? Es que sin una política integrada, el Estado está perdiendo zonas, no se están liberando, se están esclavizando zonas del Estado. Claro. A mí me preocupa, Antonio, más Chiapas, porque es lo que no se ve, lo que no está sintiendo, pero donde los reportes de inteligencia nacionales e internacionales advierten que hay un caldo de cultivo todavía más espeso que el que hemos estado viendo con tanta claridad en Michoacán y en Guerrero. Claro, y además si eso, querido director, lo conectas con la frontera sur, con Guatemala, con el desembarco en Guatemala de los principales elementos armados de nuestros cárteles, claro, pues te da una mezcla explosiva. Y si además y le metemos lo complementas, el aniversario 20 del Ejército Zapatista para el próximo día último de diciembre. Claro, no, pero además, si a eso lo complementas con un gobernador muy mediático, pero absolutamente incompetente, que además permite tener casi 2 millones de niños sin colegios, o 1.200.000 durante 84 días, y que todo lo que hace es preguntar, ¿y ahora cómo le hago? ¿Y qué hago? Y hacer anuncios ecológicos, pero no gobernar, pues realmente la situación es muy peligrosa. O también le vamos a pedir al ejército mexicano que enseñe a gobernar al gobernador de Chiapas.